La primera propiedad que debemos hablar es de la insesgadez. Hay que irnos acostumbrando a estos términos. ¿Qué es insesgadez? In es contrario a algo. Entonces, sesgadez viene de sesgo, de error, de diferencia. Entonces, insesgadez es que no hay sesgo, que no hay error. A eso más o menos es a lo que se referencia a la insesgadez. Cuando nosotros hablamos de que un estimador puntual es insesgado, quiere decir de que a medida que nosotros vamos obteniendo una muestra y de esa muestra o del conjunto de las muestras posibles calculamos la media de las medias, entonces vamos a obtener el valor auténtico de la población, o nos vamos a ir acercando cada vez más al valor auténtico de la población. Eso es a lo que viene a mencionar lo que es la insesgadez. Entonces, cuando hablamos de insesgadez, por ejemplo, la media es un estimador insesgado. La media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional, porque cuando yo obtengo muchas muestras y a esas muchas muestras yo le saco a cada muestra una media y luego las medias las considero como una nueva variable aleatoria, y a esa variable aleatoria que es la x barra le saco el valor esperado, que sería la media de las medias, entonces voy a obtener el parámetro poblacional μ. Como vemos en el esquema, lo de teta 1 y teta 2 solo hace referencia al estimador. El estimador puede ser cualquier estadístico o medida estadística que nos interese, pero teta representa de manera general cualquiera de ellos. Por ejemplo, la media, la moda, la mediana, la varianza, lo que se nos ocurra. Aquí con teta generalizamos. Ok, entonces en el esquema nos está dando lo siguiente, que por ejemplo teta 1 es insesgado, y ahí nos lo dice que es insesgado porque tiene como media el parámetro poblacional teta. Lo que tienen gorritos son estimadores. Entonces esta distribución tiene como media el parámetro poblacional, pero si se fijan, el esquema de la teta 2 está alejado de este valor porque la media caería aquí. Ese estimador estaría alejado de este, y esa diferencia de que está alejado del parámetro poblacional es lo que se le considera como sesgo. Por eso teta 2 dice que es sesgado, y eso puede ocurrir con cualquier estimador puntual. Por ejemplo, en las medias muestrales, el valor esperado, como lo habíamos mencionado, de la variable aleatoria x barra, que sería la media, el valor esperado sería la media de las medias. Al sacar la media de las medias, obtengo el parámetro μ de la población. Eso ocurre con las medias, y es por eso que se dice que x barra, la media muestral, es un estimador insesgado de la media poblacional, porque al sacar el valor esperado a la media, obtengo el parámetro poblacional μ. En unas ocasiones voy a ser muy redundante, pero es porque tenemos que mantener la idea. Entonces, solo es de seguir la secuencia y la lógica de las palabras que voy mencionando. En cuanto a la proporción muestrales, el parámetro
estimador P de proporción también es un estimador insesgado, porque al sacar el promedio de las proporciones voy a obtener el parámetro proporcional de la población. Entonces, eso más o menos es lo que nos está queriendo decir esto. La otra propiedad es la de eficiencia. Cuando un estimador es eficiente, la primera propiedad era que es insesgado, debe de ser insesgado. La segunda es que sea eficiente, pero cuando es eficiente, y con esa idea nos vamos a quedar, digamos, un estimador va a ser eficiente cuando tiene la menor desviación típica o la menor varianza. Si es menor varianza, pues también es menor desviación típica, porque las dos se relacionan. Entonces, esa digamos que es la idea básica de la eficiencia, que la varianza sea mínima o la desviación típica, como preferamos calcular. Entonces, aquí lo que nos hace referencia, por ejemplo, la imagen es que tal como esté distribuido el conjunto de datos, a partir de la desviación de todas las puntuaciones respecto al valor central, que es la media, cuando este valor, que es la desviación típica, sea mínimo, entonces vamos a hablar de eficiencia. Eso es importante. Bueno, no me gusta leer todo lo que pongo en el texto. Ustedes lo pueden leer con detenimiento, con detalle, para mejor comprensión, pero lo que me enfoco yo más es en dar la idea principal de esta lámina, de cada una de las láminas. Pero es importante también que lean lo que aquí está. Siempre continuando con la eficiencia para abordar más a profundidad, nos está diciendo, por ejemplo, que la varianza debe de ser mínima, que es lo que ya habíamos comentado. De manera que en un esquema lo podemos ver como se presenta a continuación. Por ejemplo, en la gráfica azul, el X1, que es la muestra de las medias de la muestra 1, aquí nos está diciendo que es sesgado. Es sesgado, no es insesgado. Ya vamos a ver por qué. Es sesgado, pero tiene una varianza menor. O sea que la varianza no es tan grande. Y en el caso de la muestra 2, la variable aleatoria X barra 2, tiene mayor varianza, pero es insesgado. Aquí hay que tener cuidado con la forma en cómo se usan las palabras, porque tiende a confundirnos. Fíjense bien, X2 es la forma roja. Como esa forma roja, que es la curva de la campana más aplanada, entonces la dispersión de los datos es mayor, hay más error, hay más diferencias de un valor de aquí con respecto a la media. Es más alto, más grande las diferencias. Por tanto, la desviación o la varianza es más grande en esta distribución de color rojo. En cambio, en la de azul, la varianza es más pequeña, porque si yo tomo un valor de acá y le resto la media, va a ser menor el valor, y así para el conjunto total. Sin embargo, cuando dice que X1 es sesgado, es porque está lejos de la media poblacional, y X2 dice que es insesgado, significa que está cerca del valor de la población o coinciden. Entonces, eso es lo que debemos de ir observando. Pero digamos, supongamos, eso no tengo una gráfica aquí, pero podemos decir que en una suposición que yo tengo dos muestras, como en este caso, imaginemos que esta línea, que es el centro de la curva azul, que sería la media, está sobre esta otra línea,
y estuvieran más aquí a la derecha, toda la azul esté más a la derecha y las dos medias coincidan. Entonces, en ese caso, digamos que las dos medias coinciden con la media poblacional. Por tanto, las dos medias serían insesgadas, no habría diferencia con respecto a la media poblacional. Pues bien, ahí estaríamos cumpliendo la primera propiedad. Sin embargo, la forma de las curvas, digamos que se mantienen iguales. La roja más aplanada y la azul así más picuda, tal como están. Entonces, en este caso que las dos son insesgadas, pero con varianzas distintas, por la que nos vamos a inclinar más es por la muestra 1, la de color azul, porque es la que tiene menor varianza. Entonces ahí estaríamos cumpliendo con dos propiedades de los estimadores. Uno, que es insesgado, y dos, que es eficiente, porque la varianza es mínima. Eso es lo que debemos de hacer. En cuanto a la eficiencia, tenemos tres medidas estadísticas o tres estimadores que son medidas estadísticas que son de bastante interés y que en este caso se consideran como insesgados. A estos tres les conocemos como estimadores insesgados y se puede demostrar. Nosotros no vamos a entrar en la parte rigurosa matemática para demostrarlo, pero sí saber que son insesgados, es decir, que la media muestral se acerca a la media poblacional, la varianza muestral se acerca a la varianza poblacional y la proporción muestral se acerca a la proporción poblacional. En este caso se cumple que son eficaces, aparte de que se cumple que son insesgados. La eficiencia sería de buscar la que tienen menos varianza. Y por último tenemos la propiedad de consistencia. Llevamos tres propiedades: insesgadez, eficiencia y consistencia. ¿En qué consiste la consistencia? Nuevamente vamos a tomar la idea principal de lo que es la consistencia. ¿A qué se refiere con la propiedad 3 que le llamamos consistencia? Esta propiedad está un poco relacionada con lo que es el teorema del límite central, porque a medida que el tamaño de muestra aumente, entonces el error o sesgo del error particular, como dice acá, va a desaparecer o se va acercando a cero. Eso es, digamos, la idea principal, pero ¿cómo lo vamos a ir mejorando en la comprensión? En primer lugar, tener claro que cuando la diferencia, en este caso de la consistencia, lo que hacemos es comparar la diferencia entre el estimador y el parámetro poblacional. Repito, ¿cuál es la idea? En esto de consistencias nos vamos a fijar en esta relación, en la diferencia entre el estimador y el parámetro. La diferencia es la resta. El estimador es X barra y el parámetro es mu. El estimador es la proporción muestral y el parámetro es la proporción poblacional. Cuando tenemos nosotros toda la población completa, es decir, que toda la población tenemos todos los datos, entonces la diferencia entre el estimador y el parámetro va a ser nula. ¿Por qué? Porque el estimador y el parámetro van a ser iguales. Por eso le ponemos acá nula, porque X barra es igual a mu, la proporción muestral es igual a la proporción poblacional. La resta, como son iguales, va a dar 0. Eso se va a dar solo cuando el tamaño de la muestra coincide con el tamaño de la población, es decir, que hemos tomado todos los datos
poblacionales. Sin embargo, si no tenemos toda la población, sino que solo tenemos 100 datos, por ejemplo, esto es un ejemplo, podría ser otro número. Aquí solo para cuestiones didácticas o aclaratorias hemos utilizado 100, pero podría haber sido 200, 300, qué sé yo. Cuando no tenemos, asumiendo que ese 100 no es toda la población, sino que un subconjunto de la población, entonces cuando no tenemos la recolección completa de los datos, sino que solo una parte, entonces la diferencia entre el estimador y el parámetro se va a considerar que es moderada, es decir, que no es nula, pero tampoco es muy alta y se llama moderada en este caso. Pero en este caso, aunque la muestra no es igual, el tamaño de la muestra no es igual que el tamaño de la población, pero sí es un tamaño grande, mayor que 30, y se considera grande, como en el teorema del límite central. Sin embargo, cuando tenemos una muestra pequeña de menos de 30 datos, igual el 25 es un número así al azar que hemos tomado, pero menor que 30, queriendo hacer ver que este conjunto de esta muestra es pequeña, entonces cuando tenemos muestra pequeña, el error o la diferencia entre el estimador y el parámetro es grande. Entonces esas tres cosas tenemos de que ver, esos tres casos o tres escenarios son los que debemos de comprender cómo es la relación que hay en la diferencia del estimador con respecto al parámetro. Y le llamamos grande cuando es una muestra pequeña, moderada cuando la muestra es grande y nula cuando la muestra coincide con la población, o sea que tenemos toda la población. Eso no lo debemos de perder de vista. Como nos lo dice acá, en general, si el tamaño de muestra fuera tan grande como el tamaño de la población, el estimador sería el mismo parámetro con diferencia cero, es lo que ya habíamos explicado. Si somos observadores, vamos a recordar que esto está, como habíamos dicho, relacionado con lo que el teorema del límite central nos dice, que a medida que vamos creciendo en cuanto al tamaño de muestra, así se va acercando a lo que es una distribución normal. En este caso lo que decimos es que la diferencia del parámetro con el estadístico se acerca a cero, que es similar a lo que es el teorema del límite central. Y bueno, esta idea que está aquí también no la podemos perder de vista, que un estimador insesgado es consistente cuando su varianza tiende a cero, o sea que a medida que la varianza se va acercando a cero y n se hace grande, cada vez más grande, acercándose al tamaño de la población, cuando dice acá que n crece hacia infinito, esto es algo teórico. En la realidad significa que cuando n se acerca al tamaño de la población, eso es lo que significa lo de infinito en esta situación. Eso también hay que aclararlo. No es que vamos a crecer y crecer el tamaño a nuestro gusto, si la coherencia del contexto nos dice cuál es el tamaño límite. Pues bien, hemos hablado ya de los tres estimadores y hemos hablado de de cuáles son los estimadores que cumplen, que son insesgados, también eficientes y consistentes. En este caso, la media muestral es de los más importantes de los que se habla, y la media muestral tiene a su vez otras propiedades. Recordemos que la media muestral se calcula con la suma de todos los valores de la variable dividido entre el total de datos. Un primer propiedad que tiene la media muestral es que es un estimador de la media poblacional insesgada. Es insesgado por lo mismo, porque a medida que
cuando nosotros sacamos la media de las medias, se saca o se obtiene lo que es el parámetro poblacional mu. Además, es consistente, quiere decir que tiene una varianza mínima. Y por otro lado, si X, o sea la variable en cuestión, es normalmente distribuida con media mu y sigma, o desviación típica sigma, entonces X barra también va a tener una distribución normal con media mu, pero con desviación sigma sobre raíz de n. Aquí le falta el pleca.